Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sexto domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro del Levítico, capítulo 13, versículos 1 al 2, 44 al 46. Salmo 31. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, 11, versículo 1. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Cuando a Jesús lo interrogan para tenderle una trampa sobre el impuesto, si era lícito o no pagarlo al César, Jesús responde validando el hecho de que en la vida social se deben seguir las normas de convivencia social para el bien de todos. Darle al César lo que es del César es cumplir con un deber moral y social, porque somos ciudadanos de este mundo y nos rigen leyes civiles que por lo menos en la letra están para el servicio de todos y deben buscar la equidad y la justicia, aunque en la práctica nos muevan otros intereses. Sin embargo, aunque no se lo preguntan, y conociendo el límite de su trampa, agrega: darle a Dios lo que es de Dios. Nos preguntamos: ¿y qué es lo que le pertenece a Dios? Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y puso Dios en las manos del hombre todo cuanto había creado. Y se dijo Dios: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Es decir, aquello que le pertenece a Dios y que es hechura de sus manos y de su palabra, es precisamente el hombre, quien por el pecado, por la codicia, la avaricia y la concupiscencia de los sentidos, ha sido arrebatado de las manos de su Creador y Señor, para ser convertido solo en un instrumento y en medio de intereses mezquinos y egoístas. Para esto vino precisamente Jesucristo, para rescatar a ese hombre que la ambición, el orgullo, la soberbia y prepotencia había conducido no a la humanización, sino todo lo contrario, a un harapo de deshumanización, de exclusión, de marginación, de esclavitud, de discriminación por los burócratas de las leyes, papeles, sellos y formularios, de los que se creen perfectos, sanos y limpios de toda mancha y pecado, como dice Alessandro Pronsato. Jesús vino a rescatar a ese hombre de una imagen de Dios que raya con la blasfemia, de una imagen de un Dios que separa y excluye del campamento a quien por su debilidad y pecado, como lo consideraban los semitas, no merecía otro castigo más cruel y despiadado que gritar por las calles: impuro, impuro, exponiéndose a su propia vergüenza y miseria, condenado a la soledad, al abandono, al rechazo de la sociedad, de su propia familia e incluso de Dios, que odia al pecador y castiga al que comete el pecado, con la enfermedad más cruel y aberrante, comparada incluso con la muerte.
Era un muerto en vida, casi ni digno de misericordia. Para los antiguos, el mundo estaba dividido en dos esferas contrapuestas, una ocupada por las fuerzas de la vida, la otra en manos de las potencias de la muerte. A la primera pertenecían Dios y las personas puras, a la segunda los dioses paganos y todo aquello que hacía alusión al pecado. Los leprosos, que llevaban en su cuerpo los signos repugnantes de la muerte, eran el símbolo mismo de la impureza y del desprecio por parte del Señor. Así lo pensaban los israelitas, cuyos guías espirituales habían catalogado a los hombres en puros e impuros, en justos y pecadores. Pero nos preguntamos, ¿Dios acepta esta discriminación? Si vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Jesús, en el pasaje de la adúltera, deja clara la posición de Dios. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y también dijo en otra parte, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Entonces, ¿quién puede salvarse?, preguntó Pedro. Jesús responde, es imposible para los hombres, no para Dios. El padre Fernando Armelini dice que las narraciones evangélicas de los encuentros de Jesús con los leprosos van más allá de la crónica biográfica. Son un mensaje en acto de las elecciones de Dios. Él se acerca a los impuros y los acaricia, porque ninguna de sus criaturas es impura, mucho menos sus hijos. Por eso Él tiende su mano, toca, sin miedo a contagiarse. Jesús ha elegido a los marginados, a aquellos que eran rechazados por todos. Por eso Él mismo se ha hecho impuro, según la ley, tocando al leproso y dejándose acercar a Él, y ha sido excluido del campamento y llevado a la muerte fuera de la ciudad santa, en un lugar inmundo. Ahora sabemos entonces de parte de quién está Dios. Durante estos domingos hemos escuchado cómo Jesús libera al endemoniado, cura la fiebre de la suegra de Pedro, sana a muchos enfermos que le llevan y libera a muchos poseídos. Esta es la humanidad que Jesús ha encontrado, una humanidad enferma y poseída por el mal. Necesita de una palabra con autoridad que la libere, que la sane y la limpie de tantas lepras que nos excluyen, discriminan, deshumanizan y marginan, sacándonos de los parámetros de los puros, santos y perfectos, de las leyes, normas y preceptos que son de hombres y no de Dios, como dice Jesús a los fariseos. Vivimos enmarañados en la norma, pero no queremos saber nada del amor, que en cambio sí lo hace Jesús. Dice Alessandro Ponsato, piensan que todo se resuelve por medio de documentos, decretos, reglamentos, reclamaciones, relaciones, y no caen en la cuenta de que curar, salvar, volver a dar esperanza, rehacer una existencia, es otra cosa. Que una persona no puede estar contenida en una práctica, que no se resuelve ningún problema si lo reduce a caso, entre comillas. Que el milagro se realiza sin sellos ni autorizaciones. Para entender y asumir el mensaje de la palabra de Dios hoy, es necesario describir algunos detalles del Evangelio según Marcos. Primero, Jesús deja que el leproso se le acerque, aunque los dos estén infringiendo una ley supuestamente religiosa mandada por Dios. Pero la petición del leproso no es que lo cure, sino que lo purifique, para ser reintegrado a la sociedad y al culto. Solo Marcos resalta el por qué accede Jesús. Sintiendo lástima, compasión, extendió la mano y lo tocó. Porque Dios toca al hombre, lo hace con sus manos, lo acaricia, lo guía y lo conduce con mano fuerte y brazo extendido. Es la compasión, no la razón de la ley, quien mueve a Jesús, que lo hace superar cualquier límite que mantenga oprimido y esclavo al hombre. Delante de la petición de ayuda,
El discípulo, como el maestro, escucha siempre el corazón, como una madre para quien su hijo no es malo ni comete pecados, sino que es hijo. Segundo, aparece en un segundo momento un repentino y brusco cambio de la actitud de Jesús con el leproso. De la compasión pasa al reproche y lo despide encargándole severamente. Nos preguntamos, ¿qué hizo tan grave el leproso que enojó tanto a Jesús? Ante todo, el reproche de Jesús y el enojo no es con la persona del leproso, sino con el hecho de haber creído en una catequesis que enseñó a un Dios severo, castigador, juez implacable, que premia a los buenos y manda enfermedades y sufrimientos a los pecadores. Por eso lo manda como testigo ante los sacerdotes que habían enseñado a ese Dios que no es el Dios verdadero, el Dios del amor, para que demostrara que había llegado el reino del amor, de la gracia, del perdón, de la misericordia, del que acoge a buenos y malos, justos e injustos, porque todos son hijos y herederos de su amor. Hoy tendríamos que preguntarnos nosotros si estamos todavía creyendo en ese Dios que a veces nos han enseñado, un Dios que castiga, un Dios que discrimina, un Dios que tiene preparado un infierno encendido para mandar a los malos y un cielo para mandar a los buenos. ¿Todavía creemos en ese Dios? La ira de Jesús es contra el mal que desfigura al hombre como hijo de Dios, contra las lepras que matan al hombre, contra todas aquellas injusticias que empobrecen, envilecen, deshumanizan, arrinconan y reducen al hombre al sufrimiento y a la muerte. Todos los sistemas políticos, económicos y religiosos que en bien de sus propios intereses ponen incluso a Dios como testigo de acciones, decisiones y deseos aberrantes. Jesús quiere que los sacerdotes, causantes del mal que hace una equivocada catequesis sobre Dios, se den cuenta que un grande profeta ha surgido en Israel, que Dios ha visitado a su pueblo y que el reino de Dios ha iniciado. El leproso debe testimoniar que ha iniciado la liberación, que un mundo nuevo ha comenzado. Es cuanto hace el leproso, quien incluso transgrede la orden de Jesús, pero la alegría que hay en su corazón del ser reivindicado y justificado no puede ocultarse ni callarse. Es cuanto estamos llamados a hacer todos los que hemos recibido gracia sobre gracia. En Marcos, solo dos agraciados han salido a anunciar cuanto Dios ha hecho por su amor: el leproso y el endemoniado de Gerasa. Tercero, Jesús no podía entrar en la ciudad, se quedaba afuera, porque ha asumido la condición del leproso, no porque se haya contagiado, sino porque se ha encarnado en la naturaleza humana para salvarnos, liberarnos y curarnos, dándonos el reino de Dios. Que la Santísima Virgen María y San José nos acerquen por su amor y obediencia a Jesús, para que seamos curados de todas nuestras lepras y podamos gritar al mundo que Dios es amor misericordioso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
Que tengan un feliz día, una feliz semana y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.